La gran obra de la fenomenología del espíritu de Hegel, sin duda, representa un trabajo amplio y profundo. Para Hegel, toda la realidad es una realidad dialéctica, y en la misma fenomenología del espíritu va desarrollando los diferentes temas dialécticamente. Pero nos vamos a detener en uno de los temas bastante trascendentales, que es la relación señor-siervo. Esta relación señor-siervo también se podría entender que es una relación dialéctica. Sin embargo, pareciera ser que en este apartado Hegel se detiene y nos plantea la diferenciación del ser, de aquellos que van a estar determinados por el señorío y aquellos que van a estar determinados por el servilismo. Dos términos que parecieran ser tremendamente opuestos. Y sin embargo no lo es desde el punto de vista del rol, más bien lo es desde el punto de vista de la libertad. El Señor, por de pronto, se mueve dentro de la libertad y en ningún momento tal vez va a dejar esta libertad. En cambio, el siervo, por su parte, se mueve más bien por el temor. Y ese temor entonces va a limitar su libertad. Es más, según Hegel, el siervo, para no morir, va a entregar libertad al Señor. Pero la discusión recién comienza. ¿Qué es el Señor? ¿Qué es el siervo? Y vamos a partir por de pronto por el concepto del siervo. El tema del siervo se ha tomado en muchas ocasiones como el tema del esclavo. Y aquí yo me voy a atrever a hacer una propuesta. Dentro del siervo hay dos momentos: el siervo amo y el siervo esclavo. El siervo amo, es decir, también habría entonces dentro del siervo una dialéctica del amo y el esclavo. El amo es aquel siervo que tiene poder y que no quiere perder ese poder, teme perder el poder. Es aquella persona que tiene miedo a fracasar, es la persona que no quiere perder sus comodidades, es aquella persona que le da mucha importancia a la materialidad y por lo tanto a la utilidad. Es aquella persona que de algún modo adquiere poder, le gusta el poder y se siente cómodo dentro de ese poder. El amo, por de pronto, no es un señor, sino más bien un siervo con poder. Por otro lado tenemos el siervo, que es aquel que entrega por temor su libertad. Y la entrega a través del trabajo, la entrega a través del sacrificio, la entrega a través de su propia cultura. Sin duda es creador de cultura el siervo, pero a diferencia del Señor, el siervo no se percata como creador de cultura, sino más bien mantiene la cultura. El amo, por otro lado, se aprovecha de esta cultura y funda su poder en aquella. Ahí hay una tensión. ¿En qué se parecen los dos? En que ninguno de los dos realmente se mueve dentro de la libertad. Uno teme a morir, en este caso el esclavo, y el señor, perdón, y el amo tiende a sentir miedo a perder el poder. Tal vez el que más podría perder dentro de esta relación es sin duda el amo, y es ahí donde el amo, en una suerte de movimiento muy interesante, hace creer al esclavo que sin él no podría existir o no podría ser. De aquí que entonces el que tiene el poder siempre está haciendo pensar al que está sometido a que debe estar sometido porque no tiene más remedio que estar sometido y que el amo está llamado a poseer ese poder. Esta tensión dialéctica profunda del siervo también podría entenderse como su propia negación. Es decir, aquí
ninguno de los dos, tanto el esclavo como el amo, reconocen el ser de su existencia y por lo tanto su sentido esencial de este ser, que es propiamente la libertad. Es más, la libertad es aquí un problema. Por otro lado tenemos el Señor, y el Señor se mueve dentro de la libertad. Ahora, aquí hay que tener cuidado porque muchas veces uno comprende el Señor y confunde al Señor con el amo. De hecho, si nosotros observamos el pensamiento de Job, quien tiene el poder es el que ha tomado esta especie de señorío. Pero este señorío no es el verdadero señorío y esencial señorío que nos está enseñando Hegel. Más bien es es el servilismo que asume un determinado poder y no se reconoce como servil. Es más, obliga a reconocer al esclavo que sea siervo. Me imagino este señor que tiene trabajadores y le gusta que los trabajadores le tengan miedo. Y por lo tanto siempre está en constante agresión contra el trabajador, mostrándoles que si no hacen su trabajo como corresponde, los va a despedir, los va a desvincular o que va a haber algún castigo. Lo mismo podría ser con el gobernante que es siervo y ha adquirido el poder. Este gobernante se va a proteger a través del mundo policial o bien con un mundo mucho más fuerte, como podría ser el mismo sistema económico, la ley que lo protege a través de ciertos mecanismos intrínsecos del Estado para poder someter, reprimir cualquier forma de poner en dificultad el poder de este amo con poder. Pero en ningún caso es un señor, insisto. El señor, por extraña razón, es otra cosa. Para Hegel, el señor representa el movimiento de la historia. En primer lugar, para ser señor se debe reconocer que somos seres históricos. Y en ese sentido está entregado a la historia. Entregado a la historia no es entregado a la historia que fue en la historia que es, sino la historia que se va formando. Y hay también otra diferencia entre el siervo y el señor. El siervo entiende la historia como la historia del pasado y la historia de este presente. Queda atrapado en este pasado y queda de algún modo su presente limitado a lo que ha sido. En cambio, el Señor tiene la libertad de crear el futuro, de transformar el sistema, de mover nuevos sistemas. Y aquella libertad es que justamente lo hace ser Señor. Ahora, a diferencia del amo, el Señor no busca el poder. Tal vez el poder ya está en él. Pero no se trata para el Señor un tema de poder, sino más bien un tema de la libertad. Y la libertad no la piensa el Señor desde el punto de vista que Él quiere ser libre, sino que el Señor realmente lo toma desde el punto de la humanidad. Es la humanidad la que debe ser liberada. Pensemos fuertemente como imagen del Señor justamente a Cristo o a Gandhi, personajes que nos muestran a través del momento histórico que ellos han pensado lo que va a devenir dentro de su sistema. Cristo nos ha mostrado el camino para la nueva forma de presentación del hombre ante Dios. Y por lo tanto deja de lado una posibilidad muy limitada de pertenecer solamente a un grupo social, a una casta o bien a un poder. Por otro lado, Gandhi demuestra a través de la pacificación que los seres humanos se pueden liberar, pueden adquirir lo que desean sin requerir tener que dañar a otro o bien perjudicar a grupos humanos completos. Esa mirada, por supuesto, que no la tiene el amo, no la tiene el siervo amo, porque aquel siente miedo de perder el poder y por lo tanto va a usar mecanismos que más bien tienen que ver con lo perverso, con la frivolidad y con la indiferencia. Muchas veces el señor, el amo, no ve la historia como
una liberación, sino más bien como aquello que él puede utilizar para mantener su poder. Y ahí lo que yo siempre digo, ahí hago una diferencia entre el empresario señor y el empresario amo. El empresario señor siempre está en función de la humanidad y en la renovación de esta humanidad, siempre en protección a la humanidad y al cuidado de la humanidad. Prefiere tal vez sacrificar sus propios bienes en vistas de esta. En cambio, el amo va a ser tan egoísta que prefiere mil veces entonces dañar a muchos, pero él estar bien. Esta idea Hegel la mira desde un contexto mucho más amplio, y esta idea la mira desde el punto de vista de la razón. Hegel, por de pronto, nos propone en la fenomenología del espíritu 3 etapas. Una etapa en que este espíritu humano está atrapado en la naturaleza y es naturaleza. Estamos hablando tal vez de la historia primitiva. Luego viene esta historia de la liberación, donde hay una dialéctica y una lucha entre la naturaleza y el espíritu. Aquí aparece el arte, la tecnología, la ciencia. El hombre quiere dominar la naturaleza, pero en ese tratar de dominar la naturaleza, al final de cuentas lo que hace es estar amarrado a ella. Es un estado de desesperación. Y me hace en este sentido recordar el concepto del amo, que a través del poder quiere conquistar la libertad, pero lo que conquista en realidad es simplemente su egoísmo y el poder, no así la libertad. Por lo tanto, es un poder tremendamente limitado, pero él no se percata de que es limitado. Cree que sencillamente con ese poder, él alcanza la libertad. Sin embargo, la libertad está lejos de ser lo que él está conceptuando. Finalmente habría una tercera etapa, y es la que todavía la historia no ha desarrollado, es la historia de la razón. Esta razón donde finalmente los siervos se convierten en señores y los señores son lo que son. Por lo tanto, la humanidad se convierte en el señorío. Esa etapa tal vez todavía nos queda muchos años, muchos siglos para que el hombre llegue a ser constituido de esa manera. Sin embargo, ya hay rasgos de aquello. Lo que Hegel va a entender como el progreso histórico es más bien este rasgo, es decir, de algún modo hay momentos que van elevando el espíritu y lo van liberando. Pero liberarlo, por favor, no consiste en negar la naturaleza, sino convertir la naturaleza en espíritu, y no en doblegar la naturaleza como lo piensa el amo. Es ahí donde también hay una diferencia entre un señor y un amo. Mientras el señor intenta que el siervo supere su servilismo y se eleve para que sea racional, por lo menos por medio de la educación, por medio de la filosofía, por medio incluso del movimiento espiritual religioso. En cambio, el amo lo que pretende es mantener al siervo dentro de estos límites, y más bien le conviene la ignorancia, una educación de poca calidad, y finalmente de que el siervo no logre liberarse como siervo. La idea es no liberarlo, pero al no liberar al siervo como siervo, el mismo amo queda atrapado como siervo, y es ahí donde aparece una especie de paradoja dentro de esta historia. Sin duda Hegel es uno de los autores geniales y que nos presenta detrás de esta fenomenología no solamente el progreso histórico, el progreso del espíritu, sino la gran crítica a nuestro sistema moderno de pensamiento.